En vísperas del Día de la Victoria, que es el día que celebra la Rusia, antes la URSS, cuando derrotaron a la Alemania nazi, ¿no? Es un día muy importante en donde hacen desfiles militares impresionantes allá en Rusia. Allá en Polonia hubo un evento muy, pero muy lamentable, porque llevó el embajador ruso en Polonia una ofrenda floral en los monumentos del Día de la Victoria. Recordó que incluso la Unión Soviética liberó a los polacos de la Alemania nazi y fue atacado con pintura roja de manera terrible. Finalmente un régimen como el del polaco de extrema derecha, que podemos decirle que incluso hasta sería neonazi, y que además, ¿no?, ha sido también un país que incluso ya hasta se señala planearía una invasión hacia Rusia. En algo que también se ha repetido en varios países europeos que también fueron liberados por Rusia de la Alemania nazi. La propia Alemania y también otros países que han preferido ignorar, por increíble que parezca, estos logros de la URSS en contra de la Alemania nazi en el Día de la Victoria, y bueno, mejor han decidido reescribir la historia. Es algo verdaderamente terrible, ¿no? Es la rusofobia, pero ya en otro nivel, porque ya no solo están vetando a compositores rusos o a gatos rusos o a escritores rusos, sino ahora los europeos y estadounidenses pretenden reescribir la historia y, bueno, sacar a los rusos como los verdaderos liberadores de Europa de la Alemania nazi, porque hay que quedar claro, si bien a los Estados Unidos siempre se les achaca que fueron ellos los que liberaron y vencieron a los alemanes, eso no es cierto. Lo cierto es que fue Rusia y en particular el invierno ruso que destruyó las tropas alemanas y que al final liberaron a Europa. Esa es una realidad. Pero bueno, en esta que se reescribe la historia, de nuevo van a poner como héroes a los estadounidenses. Aunque bueno, la verdad es que esto que pasó en Polonia fue muy lamentable. Bueno, más nos va a contar Jesús López Almejo. Eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues por increíble que parezca, en diferentes ciudades de Europa, cuando se estuvieron manifestando gente asociada con Rusia o Bielorrusia en el contexto del Día de la Victoria, el Día de la Victoria cuando Alemania se rinde ante una delegación soviética, atacaron con pintura roja al embajador de Rusia en Polonia, que llevaba una ofrenda con motivo del Día de la Victoria, justamente una ofrenda floral al panteón, ¿no? En ese contexto, Sergei Andreyev fue atacado con pintura roja que simboliza la sangre de los ucranianos a su llegada a la ofrenda floral en este mausoleo de los soldados soviéticos por el Día de la Victoria. Recuérdese que los panteones también son mausoleos. Según la información recogida por medios polacos, al embajador le esperaba una multitud de ciudadanos ucranianos a su llegada al lugar. A pesar de las protestas, el embajador ruso siguió adelante, depositó la ofrenda floral en cuestión en el marco de estas celebraciones y no lo alcanzaron a detener. Cabe señalar que fue muy impactante ver que pues, a un embajador se le tratara de esa manera, porque finalmente las manifestaciones se habían estado dando entre población civil. Sin embargo, en este contexto ya hay un ataque a uno de estos embajadores y esto puede sentar un antecedente muy importante. Cabe señalar que el Día de la Victoria en Europa se celebra el 8 de mayo por los países europeos y por Estados Unidos en aras de quitarle mérito al Ejército Rojo, que fue en realidad buena parte de los que liberaron a Europa del yugo de los nazis. Pero en Rusia, en Serbia y en Bielorrusia se celebra el 9 de mayo porque en ese horario prácticamente es donde ya era 9 de mayo. Recordemos pues que con el Día de la Victoria se pone fin a una larga y sangrienta guerra en la que muchísimas familias de la Unión Soviética perdieron algún ser querido. Esto en 1945, la Segunda Guerra Mundial, que recuérdese que dejó aproximadamente unos entre 45 y 50 millones de habitantes y como 65 millones de heridos. Cabe señalar que con ese documento se pone fin legal a las hostilidades en el continente, aunque la guerra contra Japón continúa en el continente asiático hasta agosto de 1945. Y bueno, pues a Letonia no le gusta que se celebre la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y por eso prohibió la conmemoración del 9 de mayo, Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo en su territorio. A este se le sumó el otro país báltico, Estonia, en donde prácticamente dijeron, acá lo que se va a festejar
se festejará el 8 y no el 9, en una clara alusión al tema de Rusia. Y lo que decíamos, en ese contexto pues, los fascistas ucranianos atacan al embajador de Rusia en Polonia durante la ofrenda a los soldados soviéticos que liberaron a ese país del genocidio nazi. Recuerdas que Polonia fue uno de los países pues más agredidos, que más sufrieron y sobre el cual se pusieron la mayor parte de los campos de concentración que tanto se ha visto en las películas, en los diferentes programas. Pues humillados, empujados, golpeados, el embajador y su gente de más alto rango, de más alto nivel, en este camino al mausoleo de los soldados soviéticos, en donde rendían pues justamente homenaje. Cabe señalar que cada vez la polarización en Europa se hace más fuerte y todo lo que huela a ruso o bielorruso es perseguido hasta en las calles. Y bueno, finalmente retomar unas palabras de Ina Finogenova, esta ex periodista que trabajaba en el RT, que destaca sobre el discurso de Putin durante el desfile militar en la Plaza Roja, que es que lo de Ucrania fue un ataque preventivo de Rusia y que dice Putin, eso es la única decisión correcta, que Rusia siempre estuvo a favor del principio de la indivisibilidad de la seguridad de Estados Unidos y sus satélites no la quisieron escuchar y prepararon un ataque contra Crimea, y que en el Donbass se libra una lucha por el futuro para impedir el auge del nazismo. El pueblo del Donbass lucha en su tierra junto con militares rusos. Y bueno, pues no es casual que hoy en día en Europa ni en Estados Unidos el nazismo sea una cosa que se condene con la fuerza, que se condenen otras cosas, y lo vimos justamente en Naciones Unidas. Bueno, Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y yo me despido con un cordial saludo para toda la comunidad del Chapucero USA.